mucho que decir al respecto de esta entrevista. Le pido al equipo que nos grabe para saludar con mucho gusto al periodista independiente y legendario corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Jaime, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te mando un abrazo y otro abrazo a mi querido Vicente y al querido Paco, mi querido Paco Cruz. Al querido Paco, que efectivamente Jaime está también conectado con nosotros, el escritor y periodista Francisco Paco Cruz. Pues Paco, también ahí te mencionamos en la entrevista sobre este año de Hidalgo. Y algo que ya no pude platicar con Vicente, a lo mejor podemos empezar con eso, compañeros, es que efectivamente, mientras vemos la falta de conocimiento jurídico de otros personajes ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Margarita Ríos Farjat, que todo el tiempo tiene que estar leyendo la computadora para sus fallos, todo el tiempo. Cuando Vicente le plantea esto del año de Hidalgo a la ministra Yasmín Esquivel, de inmediato le viene a la mente, no, es que esto, por mucho que lo intenten, va a haber 7 años en los que van a poder ser investigados en lo administrativo y van a poder enfrentar consecuencias muy graves, aquellos que quieran utilizar el año de Hidalgo. Te saludo con mucho gusto, Paco, también. Bienvenido Sin Censura, ¿cómo estás? Toño, un abrazote, Jaime. Sí, discúlpeme hoy que está Lima así como hoy está inquieta, es mi gatita blanca. Ya saben que tengo a mi gatita blanca que es Lima, mi gatito negro que es Ragnar, un pantera. Hoy está muy quietecito, pero siempre están aquí conmigo. Pero un abrazote para los dos y es el único corresponsal de guerra en serio. Jaime, mira nada más antes de que empiece Jaime, para no adelantarme. Cuando Vicente habla si lo recibiría Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena o cualquier otro ministro, Carrancá, no, la verdad es que fueron o han sido y fueron por años acomodaticios, miserables, fueron arrogantes, engreídos. Los ministros de la Suprema Corte se sentían no semidioses, esos eran los secretarios de acuerdo en los juzgados o en la Suprema Corte. Los ministros eran dioses en realidad, eran intocables. A cada presidente de la República, no solo de la reforma de Zedillo para acá o el golpe de Estado, porque los estudiosos de aquella época, 97, advertían que sí fue un golpe de Estado. Lo de Zedillo no, si vamos para atrás, siempre fueron dioses, no importa qué tan corrompido hubiera estado el sistema, justamente ellos eran los responsables de garantizar que la corrupción no pasara de ahí y que nadie tocara al presidente de la República y al grupo consentido del área presidencial. Así que no, nunca los va a recibir, no él, a nadie. Cuando habíamos visto o cuando vimos a un ministro, por ejemplo, como Gutiérrez Ortiz Mena, que es de una familia además de abolengo, político, por llamarle, de sangre azul, un príncipe del sistema, digo yo, cuando lo habíamos visto dar tantas declaraciones, o cuando fue a Harvard, ¿a qué fue? Pues a dar pie para que se burlaran de México. O sea, fue a quedar bien con ellos, como muchos egresados de Harvard, como Salinas de Gortari, y otros en La Salle, como Ernesto Zedillo Ponce de León, pero pues no, nunca iban a recibir a nadie, Toño y Jaime. ¿Por qué? Pues porque eran acomodaticios, miserables, arrogantes y engreídos. Pero ahí está Jaime para que empecemos, Toño. Buenos días a los dos. ¿Qué te parece que empezamos contigo, Jaime? ¿Qué opinas de todo esto exactamente? Totalmente de acuerdo, acomodaticios, engreídos, no se creían, desafortunadamente tenían poderes extraterrenales casi estos cuates, ¿no? Si me permiten, déjenme arrancar con la entrevista que acaba de hacer nuestro querido Vicente Serrano. Para mí, o como periodistas, yo creo que muchos de nosotros como periodistas, incluso ya no solamente periodistas, hay mucha gente que por primera vez se asomó a las entrañas del Tribunal Supremo a través de estas transmisiones que hacía y que ha realizado la Suprema Corte y que han dejado en evidencia la abierta confrontación que hay entre los ministros de la Suprema Corte, unos encabezados por el famoso Grupo de los Ocho, que defienden intereses creados a la oligarquía, y el grupo de 3 magistradas, curiosamente 3 mujeres, que se han fajado los pantalones para hacerle frente a este otro bloque. Si se dan cuenta, yo creo que Vicente Serrano, que es un periodista de raza, le lanzó varios proyectiles a la ministra
con la esperanza de que se los contestara. Por ejemplo, esta valoración que hace Monedero sobre si acaso en el seno de la Suprema Corte habitan monstruos con toga y birrete. Evidentemente, la respuesta no fue no. Si se dieron cuenta de la ministra batea de forma, ¿cómo decirle? Tiene un juego de cintura la ministra, es muy elegante a la hora de responder, no niega esa pregunta, es decir, no niega que haya monstruos de toga y birrete, pero es muy elegante la ministra a la hora de confirmar que ha habido enemigos que de forma aviesa se le han lanzado a la yugular con una campaña para desacreditarla, para decir que ella no tenía sus títulos en regla, que había copiado partes de cosa que ya sabemos que no es cierto. Pero es tan elegante la forma en que la ministra confirma toda esta campaña que se lanzó brutal, y que incluyó, por cierto, a altos funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, a medios de comunicación. ¿Se imaginan el momento tan duro que ha de haber sido para la ministra soportar todo ese embate de ataques, descalificaciones, críticas, insultos? Y a mí me llama mucho la atención la elegancia con la que ella ha respondido. Sí, efectivamente, fueron ataques en mi contra, misógenos. Detecto a una ministra acostumbrada a lidiar con el mal. Para el mal existe y la ministra Esquivel sabe que ese mal, que puede ser de lo peor, existe en el seno de la Suprema Corte. Ella, la ministra Lenia Batres, Loreta Ortiz, saben que ese mal está incrustado hoy. Y fíjate que son preguntas difíciles de responder las lanzadas por Vicente Serrano, porque hay que tener en cuenta que la ministra todavía tiene que convivir con estos monstruos de aquí al mes de agosto del año próximo. Entonces, yo creo que yo me quito el sombrero, qué valentía de la ministra, no se echa para atrás, no responde, no esquiva las preguntas, las responde de forma, digamos, tangencial, pero no niega el mal que anida todavía en la Suprema Corte. Y este apunte que hacías tú, Toño, en relación a la rendición de cuentas que va a perseguir a algunos ministros, pues queda ahí. Para mí fue importante que lo dijera la ministra, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido Luis María Aguilar el hombre que más, desde mi punto de vista, que de forma más evidente, Luis Miguel Aguilar ha sido la punta de lanza que utilizó Norma Piña para justamente defender los intereses de esta vieja casta, ¿no? De esta vieja cuerpo de la Suprema Corte. Y Luis María Aguilar lo ha hecho de forma descarada, no solamente a través de entrevistas, que ha dado muchas entrevistas, y luego participando de forma entusiasta en la premiación de los señores de Atypical con los premios de don José Pajés Rebollar. Pobre de don José, se ha de estar revolcando en su tumba por la forma en que los premios han sido convertidos en una caricatura por su hija Beatriz. Y yo creo que las ministras, ya llegó la hora en que hablen ellas, y qué bueno que ha tenido la valentía la ministra de responder a la petición de sin censura, y esperemos que lo sigan haciendo, porque ya estuvo bien que solamente la versión de los 8 ministros, descalificando, desacreditando, insultando a quienes no opinan o votan en el mismo sentido que ellos. Qué bueno que estas ministras den muestra de esta valentía, de este pundonor. Y francamente, yo creo que desde mi punto de vista, los ciudadanos haríamos bien en pensar en la supervivencia de estas 3 ministras en la futura composición de la Suprema Corte de Justicia. Sí, no, y además tenemos que hacer el comparativo.
Yo quiero serle muy, muy claro al público de Sin Censura, y lo saben Paco, lo saben Jaime, lo sabe todo el equipo, y podemos hasta hacerlo a manera de guasa, esto de que ustedes creen que nos invitaría a su oficina a Luis María Aguilar, ¿no? Por ejemplo, o Lainez Potisek, Ortiz Mena, o todos estos pues muy mañosos personajes. La verdad es que hemos intentado entrevista con ellos, si no me dejara mentir, ¿no? Yo soy de la idea de que el micrófono de Sin Censura les pertenece a todos y que aquí deben participar hasta las voces más infames para escucharlos, para saber qué es lo que está pasando. Ellos no nos van a abrir las puertas de sus oficinas, nosotros seguiremos buscando aquí y allá, pero fíjense, creo que tenemos que platicar precisamente de eso, ¿no? Del comparativo que existe entre estas tres ministras, empezando por Yasmín Esquivel, siguiendo por Lenia Batre, después con Ortiz Alf, ¿no? Loretta Ortiz Alf, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, creo que a veces me equivoco con el nombre de esta ministra, le ofrezco disculpas. Con la otra, la mafia de los ministros de la derecha, ¿no? De esos ministros que pues se van a ir con una serie de haberes de retiro, no van a buscar mantenerse en el cargo, y que son encabezados por la ministra Norma Piña, a quien tú, Paco, tú específicamente desde que tomó protesta como ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijiste, esta vez va a ser la ministra del crimen, del narco, de los delincuentes. Y pues así se va, como la cabecilla de un poder judicial que verdaderamente ya hasta asusta de las cosas tan horrendas en las que incurre, ¿no? Toño, mira, cosas horrendas, yo digo, más que eso, verdaderamente sí hay elementos, hay evidencias para advertir que fraguaban u orquestaban un golpe de Estado. Eso es clarísimo, eso es clarísimo. Todo el proceso en los últimos meses fue enmarcado. Nosotros, recuerdas, lo decíamos en febrero pasado, con documentos internos de la Corte, dimos a conocer que se estaban armando grupos de choque, grupos de informantes internos para controlar a los 55,000 empleados del Poder Judicial, para enfrentar a Claudia Sheinbaum Pardo una vez que tomara posesión. Yo recuerdo mucho, ahí está, mira, lo importante de la tecnología es que allí queda, y dijimos entonces, no le dan una sola posibilidad de triunfo a Xóchitl Gálvez Ruiz, claro, ni nosotros se la dimos, no la tenía, pero el punto es que ellos estaban preparándose para eso, y yo digo, en un país no hay nada más horrendo en la historia que quienes orquestan golpes de Estado o quienes conspiran desde dentro del poder para derrocar a un presidente o a un gobierno o a una presidenta, en este caso de la República. Así que esa es la herencia de Norma Lucía Piña Hernández. Pero mira, sí, yo no sé en cuántas conferencias he participado desde 2007 más o menos, que cuando se anunciaba ya la salida de mi primer libro, y yo les decía, y lo he venido, es uno de mis discursos de mucho tiempo, el problema con este sistema político que incluye al Poder Judicial Federal es que se especializó en crear monstruos, y los ministros forman eso. Yo no veo ninguna diferencia entre Genaro García Luna, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, o Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, o Luis María Aguilar. Es decir, no les veo ninguna diferencia con Carlos Jan González, con Carlos Salinas de Gortari, cualquier monstruo del que nosotros hablemos, y hablo de un sistema político que se especializó en eso, en crear monstruos para garantizar su sobrevivencia, y lo hizo por más de 70 años. Así que ellos forman parte de eso. Fíjate, el sábado fui a participar en una conferencia a Puebla, y yo les decía que hace falta que, por ejemplo, criminólogos y criminalistas de este país estudien el pasado reciente para que ellos nos puedan decir con evidencia científica por qué este sistema creó monstruos, cómo era esa personalidad atrabiliaria de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón Hinojosa, y
en ese contexto hace falta que la criminología y la criminalística nos den un diagnóstico sobre por qué personajes como esta mafia de los 8 ministros de la Suprema Corte tienen esa forma de ser que los convierte en monstruos. Claro, mucho es parte del sistema político, sí, pero también es parte de la personalidad de uno, de la forma de ser, de la formación desde la niñez, lo mismo que decíamos con Genaro García Luna, ¿no? Desde niño era un criminal. Hay que entender por qué Norma Piña pensó en algún momento que podía ser la mujer fuerte de este país a través de un golpe de Estado, y eso solo lo podemos analizar a través de la ciencia forense, mira, sí, criminología, criminalística. Entonces yo les decía a los estudiantes, ese futuro es para ustedes. Nosotros, yo les decía, ya nos vamos, estamos de salida, pero ese futuro es de ustedes. Si tienen un campo de trabajo grandísimo, y si no conocen el pasado de este país, pues va a pasar lo mismo, van a llegar muchos, se van a quedar allí o se van a corromper. O van a decir no hacemos nada porque ahí es más cómodo no hacer nada. Así que cuando hablamos de monstruos, mira, yo te decía eso, hay que ver, mira, solo con los saberes de retiro, el hecho de que hayan aceptado lo que propone la iniciativa o proponía la iniciativa en su momento, eso es aberrante. Esas personas deberían haber dicho, nos vamos a ir, pero a la altura, con altura de miras, habrían dicho, no vamos a renunciar a nuestra pensión, claro, no se puede, pero habrían dicho, o debieron, o pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a ir con la mitad porque eso es lo decente en un pueblo tan empobrecido como este. Ya nos enriquecimos, ya robamos, ya, claro, no lo tenían que decir así, pero pudieron haber dicho o puesto cualquier pretexto, pero no. Los ministros en activo, estos 8, los otros 30, estos 8, ¿cuántos se van a llevar? 130 millones de pesos cada año. Es una locura en un país pobre como el nuestro, en un país en el que históricamente los políticos y las oligarquías, porque hay más de una, y las oligarquías nos orillaron y nos llevaron a la pobreza. Esto va a ser es una locura, yo lo he platicado muchas veces, es una locura cuando y es esta misma corte, no con estos ministros, pero esta misma corte que inicia con Zedillo, a prácticamente todos los trabajadores en activo, a partir de 1973, nos rebajan las pensiones en 70%. Yo, por ejemplo, sí, y no lo digo por mí, porque yo cobro una pensión decente, no, pero yo conozco gente que cobra 30% de lo que tenía de salario, y yo también, 30%, cuando estos infames cobran el 100%. O sea, nos bajaron a todos las pensiones, a todos, y ellos se quedaron con el 100% de sus pensiones, y eso es criminal en un país como este. Y además, te digo, yo tengo una pensión decente, pero conozco personas que justamente por las medidas que tomaron personajes como estos, en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación de Zedillo, cobran 30% de su pensión, tienen 3,000 pesos de pensión al mes. Así que es una locura, y estos se van a llevar el 100%. Y aparte tienes los ministros que están ya en retiro, así que se van a llevar cuánto de dinero cada año, y eso es un crimen. Y es un crimen. Y mira, nada más para cerrar, cuando yo hablo del año de Hidalgo, no, yo sostengo que ya hay año de Hidalgo, que hay desde el momento en que vieron muy seguro y ya tuvieron la certeza de que el presidente López Obrador iba a presentar la iniciativa, empezaron a liberar criminales. Ahí empezaron. Podemos hacer una lista, mira, yo se las hacía el sábado, tengo los nombres a memoria porque se los hacía el sábado en Puebla, sobrino de Rafael Caro Quintero, Abraham Ceguera Cervantes, liberados, criminales liberados, el hermano del Mencho, Luis Antonio Yepes, el hijo de Antonio Yepes, del cártel de Santa Rosa de Lima. Sí, tenemos Mario Marín Torres, mira, estábamos en Puebla. Mario Marín Torres está en libertad domiciliaria, pero mañana lo van a liberar.
ya lo perdonaron de algunos delitos, otros muy recientes. Yo les decía, hace un par de semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó a los jueces de amparo a liberar cualquier cantidad de amparos de sospechosos o investigados de crímenes. Les ordenó congelar sus cuentas bancarias, puedan utilizarlas. Si no es eso, no es año de Hidalgo, mira, yo no encuentro otra forma. Yo entiendo lo que dijo la ministra Yasmín Esquivel, muy decente, la verdad es que fue muy decente, pero les ha dado, como dice Jaime, les ha dado un mazazo, pero entre ceja, oreja y todo lo demás, como dicen en mi pueblo, muy decente, muy cortés, y les dice, los vamos a estar vigilando, 7 años, recuerden, pero no, mira, la verdad es que yo sostengo con estos datos que te doy, tenemos un año de Hidalgo, pero hay que ver a cuántos criminales han liberado. De eso se quejaba con toda justicia o justeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo recuerdan en su mañanera, a tantos criminales han liberado los sábados. Y es parte de eso, va parte de ese sistema que creó monstruos y que nos presenta a jueces como semidioses y a ministros como dioses. Así que, no, sí hay año de Hidalgo, pero entiendo también la posición de la ministra, que ha sido además con Loreta Ortiz y con Lenia Batres, la verdad es que han tenido una posición muy digna, muy decente, la otra cara de la justicia. Y mira, nada más para cerrar, una vez que haya el cambio que se va a dar en agosto próximo de la Suprema Corte, de los nuevos jueces, los nuevos magistrados, ¿se acabó ya el monstruo de la Suprema Corte? No, hay cualquier cantidad de empleados, entre empleados normales, entre secretarios de acuerdo, otros jueces que controlan parte de la mafia. Yo confío que una vez que pase agosto de 2025, empiece a funcionar el tribunal que va a controlar todo esto de justicia judicial. Entonces yo espero que empiecen a controlar a ese monstruo para aplastarlo, porque por eso este país está como está, por parte de ellos. Y tenemos el caso de Israel Vallarta, que lleva poco más de 18 años presos, pero tenemos muchos, por miles, me atrevo a decir, en este país, porque la justicia se hizo mercenaria históricamente, Toño y Jaime. Sí, yo de verdad que por eso veo con horror lo que ocurre dentro de ese Poder Judicial y tenemos que analizarlo hasta el cansancio. Hoy es un día especial, hemos estado del tingo al tango con una y otra declaración y pues yo quiero extender esta mesa para que la podamos volver a intentar más adelante en los días subsecuentes por cuestiones de tiempo. Bueno, pues todavía falta, les vamos a hacer ya un enlace muy cercano con Vicente Serrano y por supuesto que ha sido muy interesante escucharles, queridos compañeros, aquí en Sin Censura. Vamos a tratar de extenderla más adelante esta mesa. Mientras tanto, quiero agradecerles que se hayan sumado a esta transmisión y que me echen la mano a mí, porque yo más bien estaba de su apoyo para poder analizar este tema tan importante, esta entrevista tan importante que le hace Vicente a la ministra Yasmín Esquivel. Y les pido por favor que nos compartan también sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Paco, estábamos contigo, por favor, comparte nuestras redes sociales. Toño, pues ya sabes, nos vemos al rato en No Apto para Cínicos, ya nos dirá Jaime qué van a tratar para estar allí al pendiente. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y muchas gracias, Toño, un abrazote, y a Jaime, que siempre es bien placentero platicar con él. Él sabe de mi estima por él, tú igual. Así que nos vemos mañana, Toño, muchas gracias. Una gran estima que siento yo y admiración por los dos. Jaime, también por favor compártenos tus redes sociales. Sí, dentro de casi 2 horas vamos a estar ya en directo en Opto para Cínicos. Vamos a hablar de la forma tan sorpresiva en que se acumularon ya casi 20,000 aspirantes para participar en esta elección que se celebrará el 1 de junio del año 2025 para empezar a reconfigurar el Poder Judicial. Un cierre bastante espectacular. Muchos decían que no se iba a alcanzar la cuota mínima, pero ha superado, pero con mucho las expectativas. Vamos a hablar también de cómo están ahora mismo a marchas forzadas las negociaciones entre Estados Unidos, sigue presionando a Israel para que se alcance un alto al fuego. Estados Unidos quiere que este alto al fuego de Israel en los territorios ocupados contra Beirut, Líbano, Siria
y Yemen se decreta este alto el fuego antes del famoso Thanksgiving, que es dentro de 3 días, si no me equivoco, es el Thanksgiving. Entonces vamos a ver si Estados Unidos es capaz de convencer al criminal de guerra Benjamín Netanyahu para que se decrete ya finalmente un alto al fuego. Y vamos a hablar de esta victoria con un sabor de despedida y redención a favor del Frente Amplio, un partido por el que apostó el presidente, quizá uno de los presidentes más queridos de Uruguay, José Mujica, ha ganado su candidato y yo creo que va a ser muy interesante cómo la geografía política se recompone, se vuelve a recomponer en América Latina con Uruguay, con una formación progresista de izquierda, Colombia, México, Honduras, en fin, y que de alguna manera contiene el avance que estábamos viendo de la derecha en Argentina. Vamos a hablar de estos temas y bueno, ya saben que mi afecto por los dos es de corazón y sobre todo mucha admiración. Así es que nos vemos y démosle el espacio al querido Vicente, que pues, nos está trayendo joyas de entrevista. Un abrazo a todos. Un abrazo a ustedes, queridos compañeros. Quiero decirles que los quiere mucho la audiencia, la gente los ama, nos manda muchos mensajes para ustedes y bueno, pues van a estar en contacto con ustedes, dos grandes periodistas, el queridísimo Jaime Hernández, quien además es corresponsal de guerra, y por supuesto el escritor y periodista Francisco Cruz. Paco, Jaime, muchas gracias. Y bueno, efectivamente, en cuestión